a la iglesia de todos los tiempos, la superioridad de Cristo, hermano, que tiene Cristo sobre todas las cosas. Cuando nosotros pensamos en la persona y la obra de Cristo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la vida de Cristo ha sido el tema central de muchas obras literarias. La vida de Cristo y su obra ha sido el tema central de muchas obras artísticas, hermano. Incluso muchas películas han hecho acerca de la vida de Cristo con el propósito de mostrar al mundo, de ilustrar de alguna manera las cosas que Cristo hizo y vivió, experimentó durante su ministerio terrenal. Y creo que de todas las películas, hermanos, que se han hecho acerca de la vida de Cristo, una de las más relevantes, por decirlo de alguna manera, es la película una película que salió en el 2004, que la produjo este actor norteamericano Mel Gibson, llamada La Pasión de Cristo. De todas las películas, hermanos, esta específicamente ha sido una de las más relevantes, no tanto por su fidelidad al texto bíblico, porque no hay ninguna película que se haya sido fiel verdaderamente a lo que la Biblia dice, sino más bien la relevancia de esta película radica en la exactitud con la cual refleja los sufrimientos, el padecimiento de Cristo en la tierra. Esta es una película, hermano, considerada por muchos críticos como una película que es extremadamente violenta. Es una película muy gráfica. Usted puede ver, usted ve la película y usted se le erizan los pelos de ver el sufrimiento, el padecimiento de Cristo, todo lo que le ocurrió. Pero sin embargo, a pesar de que esta película es una de las mejores que se han hecho con relación a la pasión de Cristo, esta película se queda corta en reflejar, ¿verdad?, lo que verdaderamente estaba pasando en la vida de Cristo. Y la razón por la cual se queda corta es porque, amados hermanos, la profundidad, la extensión de la humillación que Cristo experimentó trasciende realmente el entendimiento del ser humano. Y la segunda razón, amados hermanos, por la cual esta película se queda corta, es porque no hay película en el mundo, no hay, hermano, obra literaria en el mundo que pueda plasmar, que pueda reflejar lo que estaba pasando, hermano, tras bastidores, mientras Cristo moría en la cruz del Calvario. No hay película, hermano, en el mundo que pueda reflejar con exactitud las verdades, hermano, detrás de la humillación de Jesucristo. Y es precisamente de esta humillación, del carácter de la humillación de Cristo, que quiero predicarles en esta mañana. Hoy, con la ayuda del Señor y basados en los textos que acabamos de leer, quiero predicarles, hermano, un mensaje titulado Jesús, autor de la salvación. Desde que nosotros comenzamos a estudiar esta carta, nosotros mencionamos que el autor de ella escribe esta carta en forma de mensaje para animar a una iglesia que estaba profundamente desanimada, a punto de traicionar su fe, a punto, hermano, de claudicar precisamente por la cantidad, hermanos, de persecución y la magnitud del sufrimiento que ellos estaban experimentando por seguir a Cristo. Llegó el momento en que la mayoría de ellos quizás se llegó a preguntar: ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena continuar en la fe? Y amados hermanos, la razón por la cual ellos, no solamente ellos, sino también nosotros hoy nos preguntamos, nos hacemos ese tipo de preguntas, es porque muchas veces nosotros creemos que cuando somos cristianos, que al venir a Cristo se nos da, hermano, un free pass para no sufrir en este mundo. Pensamos que ser cristiano es como una especie de burbuja en la que se nos mete para que no podamos sufrir. Después de todo, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, ¿por qué sufrir? Y menos
Hermano, ¿por qué sufrir cuando estamos tratando de obedecer a Dios? Y la estrategia de este autor, inspirado por el Espíritu Santo, es tomar a la persona de Cristo y presentarlo en el esplendor de su gloria. Y ese es el tema del capítulo 1, como hemos estado viendo por varias semanas. El capítulo 1 se enfoca en presentar, en enseñar a Cristo exaltado, sentado a la diestra de Dios, hermano, superior a todo lo creado, superior a todos los ángeles, con el propósito de animar a estos hermanos. Y la idea era esta: mira a Cristo y date cuenta que Cristo es mejor que todas las cosas. Cristo es mejor que aún nuestra propia vida. Y en el capítulo 2, después de él presentar esa visión de Cristo, esa realidad de Cristo, esa realidad gloriosa acerca del Señor, en el capítulo, él comienza el capítulo 2, como vimos la semana pasada, haciendo algunas aplicaciones. Porque Cristo es mejor, porque Él está sentado a la diestra de Dios, debemos hacer esto y esto. Debemos de tener cuidado de no descuidar nuestra salvación. Y ahora, hermano, en el verso 5, el autor, hermano, retoma el mismo tema que viene tratando desde el capítulo 1, y retoma la comparación entre Cristo y los ángeles. Y ahora él se va a enfocar a mostrarnos la superioridad de Cristo, ya no tanto como Hijo de Dios exaltado, sino también su superioridad como Hijo de hombre. Y es ahí, hermano, donde vamos a estar, en lo que vamos a estar considerando en esta mañana. El tema principal, lo que Él nos va a demostrar en estos versos es esto: Cristo, aún en su condición de hombre, aún en su humanidad, aún vestido de humanidad, Cristo es superior y mejor que los ángeles, porque Él es el autor de la salvación. Él es superior a los ángeles, porque aún en su humanidad, Él está coronado, ha sido coronado de gloria y honra. Y hay varias razones por la cual el autor de los Hebreos nos enseña que Cristo es el autor de la salvación. Hay tres cosas que Cristo hace, por lo cual él afirma que Cristo es el autor de la salvación de su pueblo. Y lo primero que él nos enseña en este pasaje es esto: Jesús es el autor de la salvación, porque Jesús descendió del cielo para hacer nueva todas las cosas. Jesús descendió del cielo para hacer nueva todas las cosas. Mira conmigo el versículo 5 hasta el versículo 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos que no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Fíjate, amados hermanos, en estos versículos el escritor de esta carta está tomando una porción del Antiguo Testamento y la está aplicando a Cristo. Una de las cosas que resalta cuando nosotros leemos esta carta es el conocimiento que el escritor tenía del Antiguo Testamento. Y la razón por la cual esto es relevante, porque al él escribir inspirado por el Espíritu Santo, lo que nosotros estamos leyendo aquí es el comentario que el Espíritu Santo hace del Antiguo Testamento. Es la explicación. Lo que nosotros estamos leyendo aquí es como si estuviéramos diciendo: esto es lo que significa este pasaje de la Escritura. Y esta interpretación que él está dando aquí es inerrante.
porque es la explicación que el Espíritu Santo me está dando. Y él toma varios salmos, lo aplica a Cristo. Y en este momento, en este caso particular, está tomando el Salmo 8 con el propósito, hermano, no solamente de demostrar la magnitud de la humillación de Cristo, sino también para demostrar la razón, una de las razones por las cuales Cristo tuvo que morir, una de las razones por las cuales era necesario que Cristo se hiciera hombre. Cuando nosotros pensamos en la humillación de Cristo, cuando nosotros pensamos en la razón por la cual Cristo murió, lo primero que viene a nuestra mente es esto: Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Pero realmente, hermanos, detrás de la humillación de Cristo, detrás de los sufrimientos de Cristo, detrás de su padecimiento, había muchas otras razones. No solamente morir por nuestros pecados. Una de las razones fundamentales fue, hermano, hacer nueva, restaurar todas las cosas. ¿Y por qué lo sabemos? Precisamente por el contexto del Salmo 8, que el autor de los Hebreos se está aplicando a Cristo. Vamos a ir por un momento al Salmo 8. Libro de los Salmos, capítulo 8. Y vamos a leer los versos 1 a 9. Amén. Este salmo, hermano, un poco tiene 9 versículos, pero quiero leerlo en el contexto para que usted pueda ver dónde encaja este salmo en la humillación de Cristo y por qué el autor de los Hebreos lo usa. Fíjate lo que dice el verso 1. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Fíjate lo que el salmista, hermano, está haciendo aquí. Este salmo es una exaltación a Dios por 2 razones. Una, por él mostrar su gloria en la creación. Y al él contemplar, hermano, la gloria de Dios en la creación, la reflexión del salmista es esta: al yo ver la gloria tuya en tu creación, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria? ¿Qué es el hombre para que te intereses en él? ¿Qué es el hombre para que tú cuides de él? Y dice, sin embargo, tú le has hecho un poco inferior a los ángeles. Y esa es una expresión que habla de la dignidad con la cual Dios creó al hombre. El hombre, amados hermanos, es la gloria, la corona, por decirlo de alguna manera, de la creación de Dios. Y Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó al hombre para que ejerciera dominio sobre toda la creación. Dios creó al ser humano para que el ser humano, hermano, administrara la creación de Dios, para que él ejerciera dominio sobre ella bajo la dirección y la autoridad de Dios, que es el creador. Pero ese dominio, hermano, se rompe con el pecado de Adán. Cuando Adán y Eva pecan, el hombre pierde esa
autoridad, ese dominio sobre la creación por causa de su pecado. Y si usted se fija, los versículos 6 al 8 es, hermano, una paráfrasis de lo que dice Génesis capítulo 1, verso 8. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 8. Génesis capítulo 1, verso 8. Perdón, Génesis capítulo 2, hermano. Dice, vamos a leer verso 7, verso 8 y verso 9. Dice, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente de Edén, y puso allí el hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del bien y del mal. En este pasaje, hermanos, nosotros podemos ver a grandes rasgos la intención de Dios. Dios crea al hombre, y cuando lo crea, lo pone, hermano, en el huerto del Edén para que lo cuide, para que lo labre. Dios le da autoridad sobre la creación. Y el hecho, hermano, de que en este versículo se menciona el árbol del bien y del mal, es un recordatorio de que aún cuando el hombre estaba bajo, tenía bajo su cargo el cuidado de la creación, él no podía administrar la creación conforme a sus propios a su propia voluntad. Él mismo estaba bajo autoridad. Él tenía que obedecer a Dios, y esa autoridad sobre la creación estaba relacionada, dependía de su obediencia a Dios. Y por eso Dios pone el árbol del bien y del mal. Al él comer de este árbol, dice la palabra de Dios, que no solamente, hermano, el pecado entró en el mundo, sino que también por causa del pecado de Adán y de Eva, toda la creación fue sujeta a maldición. Y eso lo vemos nosotros claramente en el capítulo 3. Toda la tierra fue sujeta a maldición por causa del pecado del hombre. Mira conmigo, hermano, ahí mismo en Génesis, para que veas, para que puedas ver, hermano, todo lo que se perdió con el pecado de Adán. Mira el capítulo 1, verso 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y qué? Y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Te das cuenta, hermano, cómo David, cuando escribe el Salmo 8, está tomando de Génesis para presentar, hermano, el lugar de autoridad que Dios le había dado al hombre, el lugar de dignidad que Dios le había dado al hombre, el cual se perdió cuando Adán y Eva pecaron? No solamente perdimos esa autoridad y ese dominio sobre la creación, sino que ahora toda la creación está bajo maldición por causa del pecado del hombre. Y es por eso, como hemos dicho en muchas ocasiones, que nosotros sufrimos, que nosotros padecemos en este mundo. Es por eso que morimos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está bajo maldición. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él envía a Jesucristo al mundo. Él envía a su único Hijo para revertir el daño que el primer Adán causó. Él envía a Cristo al mundo para hacer nuevas todas las cosas. Por causa de la desobediencia del primer Adán,
Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo bajo maldición, pero Él, que es el creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas, Él que es Dios misericordioso, envía a su Hijo para que por su obediencia todas las cosas pudieran ser hechas nuevas. Amén. Y es por eso, amados hermanos, que Cristo se hizo hombre. Él, aquel hermano que es superior a los ángeles, se hizo inferior, un poco menor que los ángeles, para restaurar todas las cosas, para hacer todas las cosas nuevas. Y es por eso, amados hermanos, que decíamos al principio que no hay película que pueda plasmar la profundidad, hermano, de la humillación de Cristo. Cristo, siendo Dios, siendo superior a los ángeles, estando coronado de gloria y honra, se humilla a sí mismo y viene, ocupa nuestro lugar, y para hacer nuevo lo que nuestro primer padre Adán dañó. Y es por eso, amados hermanos, que la Biblia termina en el libro de Apocalipsis con esta palabra. Quiero que vayas conmigo ahora. Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 5. Apocalipsis capítulo 21, último libro de la Biblia, versos del 1 al 5. Amén. Antes de leer este pasaje, yo quiero que tú no pierdas de vista la idea central de la Biblia. Génesis 1, 28 nos dice ¿qué cosa? Que Dios le dio al hombre, lo bendijo y le dio autoridad sobre la creación. Dios le dio la tarea de llenar el mundo y administrar toda la creación. Génesis capítulo 3 nos narra el momento en que Adán y Eva pecan. Y a partir de ese momento la muerte entró al mundo, y junto con la muerte la maldición sobre toda la creación. Es por eso que también el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, si mal no recuerdo, dice que aún la creación añora ser redimida. Y estando en esa condición, Dios envía a su Hijo al mundo para hacer una nueva creación, para hacer un nuevo hombre. Y Apocalipsis capítulo 21 termina, la Biblia termina prácticamente con estas palabras. Mira el versículo 1 al versículo 5. Y vi, ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono, aleluya, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Amados hermanos, es a esta nueva Jerusalén, a este nuevo cielo y a esta nueva tierra, a la que se estaba refiriendo el autor a los hebreos, cuando en el capítulo 2, verso 5, habla del mundo venidero. Vamos a volver a Hebreos capítulo 2. Cuando él le dice en el verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ese mundo venidero, hermanos, está haciendo referencia a esta nueva creación que Cristo iba a hacer, esta restauración de todas las cosas. El mundo como nosotros lo conocemos, los cimientos de este mundo serán removidos y Cristo hará nueva todas las cosas. Y esta es la idea
de lo que Él está diciendo aquí en este versículo. Permanezcan firmes en la fe. Vale la pena sufrir por Cristo. Cristo es superior a los ángeles y nosotros por la fe en Él esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Un mundo nuevo que estará bajo el dominio no de los ángeles, no de los hombres, sino de Jesucristo hecho hombre, el cual vino a hacer nueva todas las cosas, a restaurar lo que el primer Adán dañó. Amén. Y esa era la razón, la primera razón que Él nos da, por la cual Cristo es el autor de la salvación, porque Él descendió del cielo para hacer nuevas todas las cosas, para quitar de nuestros ojos toda lágrima, para eliminar el sufrimiento causado por la desobediencia de nuestro padre Adán y Eva. Cuánta verdad, cuánto consuelo no hay en este versículo. Cuando Él le dice en el verso 5 al 8, aún, porque quiero que notes que en el final del verso 8 dice, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Y fíjate cómo dice, pero ahora no vemos que aún todas las cosas están sujetas a Él. O sea, ahí Él está haciendo referencia a que Cristo, Dios le dio al hombre dominio sobre la creación, pero la experiencia de ustedes obviamente está diciendo, nos está mostrando que no todas las cosas están sujetas al hombre, porque todavía estamos sufriendo por causa de nuestro pecado. Y es ahí donde le dice en el verso 9, mira el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. No vemos que todas las cosas están sujetas ahora, pero una cosa vemos a Cristo hecho poco inferior que los ángeles, el cual vino a restaurar todas las cosas. En segundo lugar, Cristo es el autor de la salvación, porque Jesús descendió del cielo para identificarse con los hombres. Cristo descendió del cielo para identificarse con los hombres. Vamos a leer nuevamente el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Este es un versículo, hermano, que merece especial consideración de nuestra parte en esta mañana. No solamente por la profundidad de las verdades doctrinales que el mismo posee, sino también por la cantidad de aplicaciones prácticas que encontramos en él. En este verso, hermano, Cristo, el Señor, el Espíritu Santo inspiró a este escritor para que combinara en un solo verso los dos estados de la persona de Cristo, el estado de humillación y el estado de exaltación. El estado de humillación lo vemos en el verso 9 cuando dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús. O sea, cuando dice, vemos a aquel que se hizo inferior a los ángeles, está hablando de ¿qué? De su humillación, siendo Dios se hizo hombre. Dice, a Jesús coronado de gloria y honor. Esta expresión coronado de gloria y honor está haciendo referencia
referencia al estado de exaltación de Cristo. Esta expresión, coronado de gloria y honor, está haciendo referencia al hecho de que Cristo fue exaltado por el Padre al ser resucitado de entre los muertos. Es una expresión, amados hermanos, que nos lleva de regreso al capítulo 1, verso 3. Al final del versículo 3 dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él nos está presentando aquí al Cristo humillado y al Cristo exaltado por el Padre cuando fue resucitado de entre los muertos. Amados hermanos, esta expresión, coronado de gloria y honor, hace referencia al hecho, hermano, de que la resurrección de Cristo fue el testimonio de que su sacrificio en nuestro lugar fue aceptado por Dios, fue, amados hermanos, suficiente para quitar todos nuestros pecados. Amados hermanos, y Él dice, después de presentarnos al Cristo humillado y exaltado por Dios en la resurrección, dice que este acto de ser coronado de gloria y honor, dice, a causa de ¿qué? Del padecimiento de la muerte. Y ahora mira esta expresión: para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y es aquí una expresión clave en este versículo. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y la razón por la cual esta expresión es clave es por dos razones. La primera, porque nos recuerda que Cristo descendió del cielo y se identificó con el hombre, tomando sobre él nuestra culpabilidad. Cuando dice que Cristo, hermano, tomó, para que por la gracia de Dios probara, experimentara la muerte por todos, está hablando, amados hermanos, de que Cristo se identificó con nosotros, tomando sobre él la culpabilidad nuestra. Es a eso a lo que el apóstol Pablo se refería cuando escribiéndolo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 20 al 21, él le dice que Cristo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo, amados hermanos, descendió del cielo para identificarse contigo en tu culpabilidad. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Él la tomó sobre sí. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y lo que está diciendo es que por nosotros, por causa nuestra, Él llevó sobre sí, siendo inocente, tu culpabilidad y mi culpabilidad. Y es por eso que siempre repetimos en esta iglesia y cada vez que predicamos el Evangelio: no hay nadie que te ame, que te haya amado, y nadie te amará nunca como lo ha hecho Dios, que envió a su Hijo y se identificó contigo en tu culpabilidad y tomó sobre él la condena que tú y yo merecíamos. Él llevó nuestro dolor, nuestra culpa en la cruz del Calvario. Pero la segunda razón por la cual esta expresión es tan clave y tan importante es porque no solamente nos dice que Cristo se identificó con nosotros en nuestra culpabilidad, sino que también nos enseña que el hecho de que Cristo haya muerto por ti y por mí es un acto, es una evidencia de la gracia de Dios para con el hombre. Tú y yo no merecemos
la muerte del Hijo de Dios. Tú y yo no merecíamos que el Hijo inocente de Dios muriera por ti en la cruz del Calvario. Yo no lo merecía tampoco. Por nuestro pecado, por nuestra culpabilidad. Sin embargo, amados hermanos, porque Él es un Dios de amor y lleno de gracia, Él envía a su Hijo a identificarse contigo en tu culpa. Y esto por la gracia de Dios. Mira, en Hebreos, en el verso 10, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Este versículo, hermano, a mí me fascina por la manera en que comienza. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. ¿De quién está hablando aquí? De Dios. Dice, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Y esta palabra, porque convenía, es clave. Esta expresión es clave. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, decidió salvar al hombre. Pero Dios no podía salvar al hombre así, ¿sabe?, yendo en contra de su propia naturaleza. Dios no podía salvar al hombre a expensas de su justicia. Para salvar al hombre, para salvarte a ti, para salvarlo a mí, alguien tenía que morir. Por eso el autor de los Hebreos dice, convenía que Dios, que es dueño de todas las cosas, a quien pertenecen todas las cosas, hiciera perfecto por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos. Y esta expresión, hiciera perfecto, no significa que Cristo necesitaba perfección, porque sabemos que Cristo es perfecto. Él es santo. Esa palabra perfecto, hermano, lo que significa es, la idea del versículo es que convenía que Dios, por medio de que Dios sujetara a Cristo a nuestro padecimiento, para que de esa manera Cristo llegara a ser el perfecto Salvador del hombre. Esa es la idea del versículo. Cristo no solamente se identificó con tu culpa en la cruz del Calvario. Cristo es el autor de la salvación, porque además de eso, Cristo se identificó con tus padecimientos. Cristo sufrió como mismo tú y yo sufrimos. Él, al tomar nuestra humanidad, Él se sometió al padecimiento. Por eso, mis amados hermanos, el autor Isaías, en el capítulo 53, dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Porque Él se hizo uno como nosotros, igual que nosotros, no solamente para llevar tu culpa, sino para llevar también tus padecimientos. ¿Cuánta consolación no hay en esta vida? Y es, hermano, era apropiado para estos hermanos a los que él escribía, recordarles que Cristo había padecido, que Cristo se identificó con ellos en su culpa y en sus padecimientos, para que ellos pudieran permanecer firmes en la fe. Pero también es apropiado para nosotros contemplar a Cristo muerto y resucitado. Es más apropiado para nosotros como cristianos en este tiempo contemplar a Cristo llevando nuestro dolor sobre Él, llevando nuestra culpa sobre Él, para que nuestra fe no se canse, no se debilite hasta decayar.
Cristo se compadece de ti y de mí, porque Él llevó sobre Él tus padecimientos también. Mira lo que dice, hermano, ahí mismo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 16. Amén. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué debemos hacer? Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo es el autor de nuestra salvación, porque Él se identificó con el hombre en su culpa y en sus padecimientos. Y es por eso que cuando tú y yo padecemos, es por eso que cuando los que estamos en Cristo padecemos, podemos acercarnos a nuestro Padre con confianza, porque Dios en Cristo se hizo menor que los ángeles para padecer como nosotros padecemos, para venir a ser el perfecto Salvador que nosotros necesitamos. La otra razón por la cual este versículo, el versículo 10, es tan extraordinario para nosotros la iglesia, es porque es un recordatorio para ti y para mí de que los padecimientos que tú y yo atravesamos en este mundo, Dios los usa con un propósito glorioso en tu vida. Amén. De la misma manera que Cristo, que fue apropiado de que Cristo fuese sujeto a todos estos padecimientos para llegar a ser el autor de nuestra salvación, el perfecto autor de nuestra salvación, así es necesario, de la misma manera que, te lo voy a decir de este modo, de la misma manera que por medio de los padecimientos Cristo vino a ser el perfecto mediador entre Dios y los hombres, de esa misma manera Dios usa nuestro padecimiento para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Cualquiera que sea tu padecimiento, tú y yo podemos tener seguridad y convicción en esta mañana de que Dios nos está usando para la gloria de su nombre y nuestro bien, aun cuando nosotros no lo merecemos y aun cuando nosotros no lo entendamos. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí. Cuando hablo de que Dios usa nuestro padecimiento, estoy refiriéndome a los padecimientos regulares que nosotros experimentamos en nuestra vida. No estoy refiriéndome a los padecimientos que tenemos que padecer por causa de nuestra activa desobediencia a Dios. Hay consecuencias. El pecado tiene, ¿qué cosa? Consecuencias. Pero cuando estamos hablando en este caso específico de padecimiento que Dios usa para la gloria de su nombre y nuestro bien, estoy hablando de ese momento en que al igual que Cristo padeció, al hacerse hombre de esa misma manera, nosotros padecemos también. Y Dios usa ese padecimiento regular para hacer llevar a cabo su propósito en tu vida y en mi vida. Estos hermanos fueron recordados de que Cristo, no solamente ellos estaban padeciendo, Cristo padeció primero. Y Él constituye, hermano, uno de los pilares, uno de los fundamentos de nuestra seguridad y nuestra confianza en Cristo en medio del sufrimiento. Porque sabemos que Dios ordena cada circunstancia de nuestra vida para hacernos bien, para mostrarnos su gloria. Y de eso, hermano, da testimonio también Job.
cuando después de todas sus pruebas, Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh, mi amada iglesia, que esta verdad renueve nuestra esperanza en Jesucristo. Que esta verdad nos lleve a adorar a Cristo en medio de nuestros padecimientos, en medio de nuestras luchas. Que esta verdad nos lleve a permanecer firmes en la fe, a retener nuestra fe en medio del sufrimiento. Porque Cristo descendió del cielo para identificarse con nosotros en nuestro sufrimiento. Por último, Cristo es el autor de la salvación, porque Jesús descendió del cielo para traernos de regreso a casa. Jesús descendió del cielo para traernos de regreso a casa. Yo quiero que tú mires los versículos, Hebreos capítulo 2, verso 11 al 13. Amén. Dice este pasaje de la Escritura: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez yo en Él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Solamente, hermano, en estos versículos que acabamos de leer, solamente ellos merecen solamente un mensaje aparte, pero por cuestión de tiempo vamos a considerarlos en esta mañana. Jesús, hermanos, no solamente descendió del cielo para hacer nuevas todas las cosas, Él no solamente descendió del cielo para identificarse con el hombre, Él también descendió del cielo para llevar al hombre de regreso a casa. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando nosotros leemos la Escritura y la estudiamos, nosotros nos damos cuenta que la razón fundamental por la cual Dios creó al hombre fue para que el hombre pudiera tener comunión con Dios, para que el hombre pudiera glorificar a Dios, y de esa comunión perfecta con Dios, de esa comunión íntima con Dios, se desprendería, hermano, la razón de ser del hombre. De ahí se desprende la satisfacción del hombre. Dios nos creó para que pudiéramos tener comunión con Él. Pero como dijimos hace un momento atrás, por causa de nuestro pecado, todo, hermano, el pecado dañó nuestra relación con Dios, dañó, hermano, tú sabes, el plan que Dios tenía con el hombre, el plan original que Dios tenía con el hombre, por el cual Cristo vino a morir para restaurar ese plan. Pero yo quiero que tú te fijes, hermano, en tres palabras claves que hay en estos versos, de los cuales se desprende no solamente el propósito original con el cual fuimos creados, sino también el propósito por el cual Cristo vino a morir. Y estas palabras claves son Padre, hermanos e hijos. En el verso 11 vemos, al final del verso, dice: como los que son santificados son todos de un Padre. O sea, el que santifica, ¿quién es? Cristo. En el texto dice, porque, con verso 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. O sea, lo que está diciendo, tanto Cristo como la iglesia pertenecen todos a un Padre. Verso 12 dice, diciendo: anunciaré tu nombre ¿a quién? A mis hermanos. Y el verso 3 al final dice: y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. La razón, amados hermanos, por la cual estos tres términos son tan importantes es porque ellos enfatizan la nueva relación que ahora el pecador que cree puede tener con Dios por medio de Jesucristo. Cristo
vino a este mundo, se hizo hombre, ocupó nuestro lugar para que por medio de Él, el pecador ahora pudiera volver a casa, pudiera volver a tener una relación íntima, familiar con Dios. Esta es una verdad que merece un amén y un aleluya. Amén. Porque esto, cuando Él dice estos tres términos, hermanos, Padre, hijos y hermanos, nos recuerdan que en virtud de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en virtud de su humillación, ahora al pecador que cree se le confiere un nuevo estatus delante de Dios, una nueva condición delante de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la Biblia describe la relación que hay entre el hombre y Dios como una relación antagónica. Es por eso que la Biblia enseña que el hombre es enemigo de Dios. Y esta relación antagónica no solamente la vemos en expresiones clave como específicas, como que el hombre es enemigo de Dios, sino también en la propia definición de pecado. Mira conmigo por un momento Romanos capítulo 1 y mira el verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Amén. Mira este versículo conmigo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Este es un pasaje que hemos estudiado en más de una ocasión en nuestra iglesia. Solamente quiero verlo brevemente con ustedes, pero quiero que fijen tu atención en lo que él dice aquí. Dice, la ira de Dios se manifiesta, se hace visible, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y estas son dos palabras que son claves, por dos razones. La primera, porque en estas dos palabras, hermanos, la palabra impiedad, en este contexto, habla del total desprecio del hombre hacia Dios. Esta palabra impiedad, la palabra que se usa en el original griego, es una palabra que transmite la idea de irreligiosidad. Es desprecio que el hombre siente y expresa hacia Dios. Y la palabra injusticia es una palabra que en el contexto en el que está escrito expresa total rechazo a la ley de Dios. Son dos palabras que cuando se ponen juntas, amados hermanos, significan, amados, habla tanto de la falta de reverencia, la falta de respeto a Dios y la falta de reverencia hacia la ley de Dios. O sea, y eso obviamente se hace claro en la palabra injusticia. La palabra injusticia es vivir, es el resultado de vivir en contra de la ley moral de Dios, que es el estándar de justicia. Y dice la Biblia, amados hermanos, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice que con injusticia restringen la verdad. Esa palabra que con injusticia restringe la verdad, lo que está diciendo es que el hombre, por su falta de respeto, su falta de reverencia a Dios, su falta de estimación de Dios, el hombre vive activamente en rebeldía en contra de Dios. Y es por eso que la Biblia enseña que el hombre es enemigo de Dios. Es el estatus del hombre sin Cristo. No importa cuán religioso tú puedas ser. No importa cuán sabio tú puedas creer que tú eres. No importa tu condición social en este mundo. Mientras tú estés fuera de Cristo, tú eres enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre ti. Pero Cristo se hizo hombre.
Cristo descendió del cielo para que por medio de Él, los que antes éramos enemigos, ahora pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Mira conmigo, hermano. Efesios capítulo 2, versos 17 al 19. Efesios capítulo 2, versos 17 al 19. Quiero que grabes, que apuntes este pasaje en tu Biblia. Efesios capítulo 2, versos 17 al 19. Amén. Dice este pasaje, y vino. ¿De quién está hablando, hermano? De Cristo. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Escucha bien, hermano, porque por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois, ¿qué cosa? Extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Es por eso, amados hermanos, que a la luz de Hebreos capítulo 2, versos 11 al 13, decimos que Cristo regresó, Cristo se hizo hombre, descendió del cielo para traernos de regreso a casa, para que por medio de Él el pecador viniera a ser parte de la familia de Dios. Amén. Quiero terminar regresando con ustedes a Hebreos. Quiero que veas, hermano, cómo termina esta porción. Hebreos capítulo 2 dice, verso 12. Vamos a ver verso 11 al 13. Nuevamente dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él, Cristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez yo en Él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Amados hermanos, vamos a hacer algo. Este pasaje, estos versículos son tan de verdad que no quiero apurarlo. Vamos a dejarlo ahí. Y el domingo que viene lo vamos a retomar en el verso 11. Vamos a estudiar profundamente el verso 11 y verso 13 nuevamente. Yo quiero terminar diciéndote algo en esta mañana. En unos pocos días se va a estar celebrando Navidad. Y ya sentimos ese espíritu de la Navidad. Pero yo quiero recordarte, hermano, quiero animarte a que estas verdades que hemos visto hoy cambie la manera en que nosotros miramos la Navidad. Porque al celebrar Navidad con nuestra familia y aún con nuestra iglesia, yo quiero animarte, hermano, a que tú recuerdes que cuando la celebres, estamos celebrando el hecho de que Cristo descendió del cielo para hacer nuevas todas las cosas. Por eso nosotros tenemos esperanza. En segundo lugar, al celebrar Navidad, quiero animarte a que recuerdes que estamos celebrando el hecho de que Cristo descendió del cielo para identificarse contigo en tu culpa y en tus padecimientos. Por eso podemos tener acceso libre y confiado a la presencia de Dios. Amén. Y en tercer lugar, yo quiero recordarte, hermano, quiero animarte a que cuando tú celebres Navidad, tú recuerdes que Cristo descendió del cielo. Estamos celebrando el hecho de que Cristo descendió del cielo para llevarnos de regreso a casa. Y quiero también animarte, hermano, a que pienses en algo. Esta verdad debe movernos a ti y a mí a hacer lo mismo que Cristo hizo. Anunciar tu nombre a mis hermanos. Porque Cristo descendió del cielo para hacer estas tres cosas.
Tú y yo como iglesia debemos imitar a Cristo y anunciar no solamente a nuestros hermanos, sino al mundo que Cristo descendió del cielo para hacer nuevas todas las cosas. Amén. Para identificarse con el hombre en su culpa y en su padecimiento. Esta verdad debe llevarnos a nosotros a cantar, aleluya, himnos entre nuestros hermanos y con nuestros hermanos. Al contemplar al Cristo vivo y resucitado, que se hizo hombre por nosotros, al venir a su casa no podemos hacer otra cosa que cantar a Él, exaltar la grandeza de su gracia y de su misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Es inaudito que vengamos a la iglesia y no cantemos a Él. Cristo vino para restaurar nuestra relación con Dios, y al restaurarla, Él restauró la verdadera adoración a Dios en el pueblo de Dios. Amén. En tercer lugar, porque, amados hermanos, Cristo descendió del cielo para hacernos parte de una familia. Tú y yo debemos de esforzarnos en Cristo por mostrarnos amor los unos a los otros y ser verdaderamente en Dalham la familia de Dios. Y por último, mi amada iglesia, quiero que al ir a tu casa lleves en tu mente también esta verdad. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el Hijo del Hombre para que te intereses en él? Yo quiero que vayas a tu casa en esta mañana recordando esto. En medio de nuestro peregrinaje en este mundo, vamos a pasar por momentos muy, muy difíciles en esta vida. Y es en esos momentos donde tú necesitas recordar que Cristo se interesa en tu vida. Amén. Que Cristo se acuerda de ti. Que Dios se acuerda de ti. Y la mayor evidencia de eso es que Él hizo a su Hijo poco menor que los ángeles para identificarse contigo en tu padecimiento. Amén. Y porque Él se hizo uno como tú y como yo, tú y yo también podemos, en medio de nuestros padecimientos, confiar en Él. Que esta verdad anime, mueva tu alma a adorar al Cristo vivo y verdadero, que por la gracia de Dios se hizo hombre para identificarse con nosotros, para hacer nuevas todas las cosas y para llevarnos de regreso a casa. Y tú, pecador que me escuchas en esta mañana, tú que estás en Cristo, puedes en esta mañana escuchar la voz de Dios llamándote: ven, pecador, a casa. Dios te llama hoy a regresar a Él. Y la manera de regresar a Él es creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y confesando a Cristo como Señor de tu vida. Escucha la voz de tu Dios, de Dios, tu Creador, llamándote a casa. Oh pecador, ven. No rechaces el gran amor que Dios te mostró en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a responder, hermano, a esta verdad que hemos aprendido con este canto que tenemos en pantalla. Ven, contempla el misterio.
aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos gracias por Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Adoramos tu santo y glorioso nombre por esta salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo. Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que tú grabes lo que hemos aprendido hoy en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que tú prosperes el mensaje de tu palabra en nuestras almas. Y ahora, Señor, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el autor de nuestra salvación, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos.